Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos al proyecto STIOP y de CEDAR de diagnóstico precoz y derivación oportuna de cáncer. Mi nombre es Claudia Sampers, soy oncóloga pediátrica de Argentina. Mi interés especial es el retinoblastoma en la investigación clínica y los estudios. Soy miembro activo del Comité de Educación y Capacitación de CIOP. Tengo dos moderadores hoy en día, el señor Neil Renasinghe. Él es padre de un sobreviviente de una leucemia linfática aguda de la niñez y siempre ha estado participando desde entonces en el apoyo para los niños en cáncer y sus familias en el Reino Unido y los espacios de bajos recursos. Él es el líder de la red de CIOP, del Grupo de Trabajo, Educación y Capacitación. El segundo es profesor Angus O'Markey. Él es un sobreviviente de linfoma y hematólogo pediátrico en el Servicio de Cáncer Pediátrico Nacional de Dublín, Irlanda, desde 1997. Él realizó su capacitación de pediatría y oncología pediátrica en la Clínica Mayo y en UCSF en Estados Unidos, con interés especial en leucemia mieloide en niños con síndrome de Down. El proyecto CIOP-CEDAR es una colaboración entre CIOP e IPA con los objetivos de mejorar el conocimiento y comprensión de los proveedores de salud general acerca del manejo inicial de pacientes pediátricos en los que se sospecha que tienen cáncer. Hoy día vamos a escuchar recomendaciones prácticas de expertos de oncología de alrededor del mundo sobre cómo identificar a los niños en los que se sospecha el linfoma de Burkitt en el estadio más precoz posible. Vamos a tener traducción simultánea al español. Ustedes pueden elegir esto haciendo un clic en el mapa que se ve abajo a la derecha y eligiendo el idioma de su preferencia. Nosotros sabemos que el 4 de febrero se celebra el Día del Cáncer Pediátrico y el Día Internacional de Cáncer Pediátrico el 15 de febrero. Vamos a tener tres oradores, grandes oradores para hoy. La primera es la doctora Mangai Sushila de India. Ella va a presentar un caso clínico, luego una charla dada por doctor Chantal Bura de Burkina Faso. Va a hablar acerca de cuándo sospechar el linfoma de Burkitt. Finalmente, el doctor Asim Belgaumi de Pakistán va a hablarnos de diagnóstico, manejo inicial y derivación. Vamos a tener una discusión con grandes expertos, doctor Andish Atarbashi de Austria, doctora Mónica Mesger de Estados Unidos y doctora Nurti Andreascuti de Indonesia. Tenemos algunas instrucciones básicas. Desafortunadamente, no hay una opción de micrófono para quienes quisieran hacer preguntas orales, pero en cualquier momento de la charla, desde ahora ustedes podrían hacer clic en la parte que dice Q&A, las preguntas y respuestas, y ahí escriban sus preguntas. Estas serán respondidas de manera en vivo o por escrito. Todos los participantes van a recibir créditos de educación médica continua. Vamos a comenzar. Les deseo un webinar muy interesante. Es un placer para mí haber presentado a la doctora Mangai Sushila, quien después de completar su graduación en Medicina General en Tamil Nadu, en el sur de India, actualmente está completando su residencia en oncología pediátrica en el Instituto de Cáncer Ainaliar Chennai, Tamil Nadu, India. Representa los jóvenes investigadores de CIOP en los países de bajos y medianos ingresos. Bienvenida, doctor Sushila. Buenas tardes, yo soy Mangai Sushila del Instituto de Cáncer Chennai. Hoy día presento un caso de linfoma de Burkitt. Este es un joven de 14 años quien en junio del 2022 desarrolló síntomas de dolor abdominal y distensión abdominal. En su hospital local se hizo imagenología donde se vio un engrosamiento intestinal en la zona ileocecal.
asociado a ganglios en esa zona, se realizó una hemicolectomía derecha, sus síntomas desaparecieron. Él no volvió al hospital y tampoco la histopatología de lo recolectado no se realizó. Luego, en octubre de 2022, reaparecieron los síntomas de dolor abdominal y distensión con nuevos síntomas de cefalea, visión borrosa. Él fue a su hospital local con el diagnóstico de cefalopatía hipertensiva, daño renal agudo y uropatía obstructiva. La imagenología en ese momento nos mostró engrosamiento de la pared intestinal focelíaca derecha con una masa de ganglios linfáticos retroperitoneal y también una colección líquida perinefrítica. La histopatología del espécimen quirúrgico era células linfoides atípicas de tamaño intermedio que infiltraban la pared completa de el grosor completo de la pared intestinal. Dado que no tenía recursos, él fue derivado a nuestra institución, donde fue visto en noviembre del 2022. Actualmente los problemas que nos enfrentamos fue debido a un diagnóstico tardío, una emergencia oncológica con un daño renal agudo. Se inició terapia de reemplazo renal de inmediato, tomando medidas anti-síndrome de lisis tumoral. También se manejó su uropatía obstructiva de manera simultánea, con una nefrostomía percutánea bilateral. La colección del urinoma alrededor de los riñones se aspiró y se colocó un drenaje Pictet para la enfermedad primaria. La biopsia reveló sugerencia de linfoma de Burkitt y la etapificación mostró 27% de células atípicas en médula ósea y la citología líquido cefalorraquídeo fue negativa. El diagnóstico fue linfoma de Burkitt en estadio 4, grupo C. El manejo que se hizo fue con quimioterapia prefase, rituximab, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona, al cual se agregó doxorubicina en un segundo periodo y en las siguientes sesiones se le agregó metotrexato, una vez que se drenó la colección del urinoma. Este caso, como podemos ver, nos muestra los problemas que son únicos a los países de ingresos bajos y medianos con un retardo en el diagnóstico y una enfermedad avanzada en el momento de presentación con múltiples complicaciones que nos presentan desafíos. Esto nos indica una necesidad de aumentar la toma de conciencia entre los médicos de atención primaria y una derivación precoz a los centros de atención terciaria. Muchas gracias, doctora Mangay Susila. Tengo el placer ahora de presentar a la doctora Chantal Boudatou. La doctora Chantal Boudatou es una pediatra que trabaja en oncología desde el 2008 en Burkina Faso, jefe del Departamento de Oncología Pediátrica y el Hospital Universitario de Burkina Faso, miembro de SOBUPED, miembro del Comité de Linfoma de Burkitt y miembro de SAO. Hola a todos. No sé si pueden ponerlo en pantalla completa, por favor. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Es un gran placer para mí compartir con ustedes esta sesión tan importante sobre el linfoma de Burkitt. En primer lugar, vamos a entregar algo de información básica sobre el linfoma de Burkitt. Recuerden el sistema linfático y la epidemiología también será revisada. El linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin
de células B maduras o linfocitos B maduros. Hay una proliferación de células linfáticas malignas desarrollada predominantemente en tejidos extranodales. Es muy agresivo y de crecimiento muy rápido con un tiempo de duplicación muy breve. Invade precozmente el sistema nervioso central y la médula ósea. El sistema linfático es una red que defiende el organismo en contra de la enfermedad. Tiene tres componentes. El primero, los linfonodos. El segundo componente son los tejidos linfoides y los órganos linfoides, que incluyen el timo, la médula ósea, como órganos primarios, adenoides y amígdalas, que es el anillo de Waldeyer, el vaso, el apéndice y las parches de Peyer, que corresponden a tejido linfático asociado con el intestino. El tercer componente son los vasos linfáticos. Epidemiológicamente hablando, el linfoma de Burkitt se encuentra en todos lados, pero es más común en el cinturón de Burkitt, en el África subsahariana, donde representa más de 50% del cáncer infantil. ¿Cuándo sospechar el linfoma de Burkitt? Las manifestaciones clínicas del linfoma de Burkitt predominan en dos lugares. El primero es el abdomen, que está afectado en casi todas las publicaciones. Cabeza y cuello, esta localización es el segundo sitio y se encuentra más que nada en el África subsahariana. Y otros lugares comunes de compromiso son el riesgo precoz de compromiso de médula ósea y del sistema nervioso central. La edad de presentación de ocurrencia es más o menos 7 años. Es inhabitual antes de los 2 años de edad. Y la presentación clínica usualmente se presenta como un aumento del volumen abdominal, a veces precedido de dolor abdominal, una percepción de masa por parte tanto de los pacientes como de los padres, y la evidencia clínica de una masa y de ascitis. Un segundo sitio de localización para el linfoma de Burkitt es en forma de un tumor de cabeza y cuello. Puede manifestarse como dolor dental, seguido de hipertrofia gingival y una masa oral, desorganización y pérdida de piezas dentales, y finalmente un edema o aumento de volumen maxilar. Los otros sitios de tumor de cabeza y cuello son con aumento de las amígdalas, revelado por el examen físico, o el compromiso orbitario. Y a veces también se puede tener linfadenopatías satélites. Cuando sospechar el linfoma de Burkitt, algunos pacientes pueden presentarse en la etapa de manifestaciones neurológicas que incluyen a veces compromiso neurológico, parálisis de pares craneanos, disminución de la agudeza visual, paraplegia y otros signos neurológicos. El compromiso de médula ósea se ve anunciado por el dolor óseo u otros signos de falla de médula ósea, tales como anemia o síndromes hemorrágicos.
El linfoma de Burkitt puede verse revelado en forma de una emergencia, como una intususcepción aguda anunciada por dolor y un síndrome oclusivo, complicaciones compresivas, como ocurre en forma de distrés respiratorio por tumores mediastínicos voluminosos o de cabeza y cuello voluminosos, derrame pleural o ascitis, compresión a nivel digestivo, como tumores pélvicos de gran tamaño o ascitis, y compresión de la médula espinal. Y luego, a veces, se ve un síndrome lisis tumoral presentándose como oligoanuria. Otros sitios más inhabituales de tumores pueden ocurrir en el linfoma de Burkitt: testículos, linfonodos periféricos, tiroides, mama, extremidades y caja torácica. La lista no es exhaustiva y todos estos sitios tumorales pueden o no asociarse. A nivel paraclínico, dos tipos de examen pueden apoyar la sospecha del linfoma de Burkitt. El ultrasonido es un examen muy útil para el diagnóstico y para determinar la extensión del linfoma. Este describe las lesiones, por ejemplo, engrosamiento intestinal, la relación con los órganos, el vaso, el hígado, los riñones, invasiones ováricas, sitios distintos que tengan compromiso, linfonodos adyacentes, presencia de ascitis. Y en estos casos, el diagnóstico diferencial es el nefroblastoma. Radiología describe lisis ósea, compromiso mediastínico y compromiso neural. En conclusión, el linfoma de Burkitt puede ser sospechado en niños de edad escolar, presentándose recientemente en forma de un cuadro de semanas o meses de evolución, con una masa abdominal precedida por dolor y a veces por un cuadro de intususcepción aguda, o una masa maxilofacial con dolor dental, dolor tonsilar o un punto de inicio orbitario con o sin otras localizaciones que pueden estar comprometidas precozmente, incluso el sistema nervioso central o la médula ósea, o con complicaciones compresivas o un síndrome de lisis tumoral. Esto constituye una emergencia terapéutica que requiere referencia o derivación a oncología pediátrica para el manejo adecuado. Quisiera, para finalizar, agradecer a SIOP por este honor de permitirles presentar a todos aquellos que están escuchando en este momento, los pacientes de nuestro departamento, los cuidadores de nuestro servicio, también jefe AOP, y a la doctora Catherine Pack por sus consejos y apoyo permanente. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Buda. Siempre es un gran placer escuchar de una verdadera experta y tú sin duda clasificas como tal porque has visto más el linfoma de Burkitt que cualquier persona de Europa. Yo pasé un tiempo en Tanzania y les cuento que los que vi en algunos meses fue más cantidad que lo que vi en un año en mi país. Quisiera presentar al doctor Asim Belgalmi. Él es
es el médico oficial jefe en el Hospital Universitario de Aga Khan en Pakistán. También es jefe de asuntos clínicos en el Hospital Universitario. Actualmente es presidente de la Sociedad Pakistaní de Oncología Pediátrica y antiguo presidente del Grupo de Oncología Pediátrica del Este Mediterráneo. También es jefe del Comité Científico de CIOP y está interesado en leucemia y linfoma. Espero escuchar su presentación y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Okay. Voy a empezar a compartir mis diapositivas. Muy bien. Quisiera realmente agradecer a las primeras dos oradoras porque me han facilitado la vida, porque mucho de lo que se ha dicho me ayuda a seguir con el siguiente parte del manejo. Y en esta parte, este es el último punto que hizo la doctora Chantal Bura. El linfoma de Burkitt es una emergencia. Tenemos una línea temporal urgente que hay que seguir. Este es el tumor en humanos de crecimiento más rápido y el tratamiento y resultados van a depender del estadio en que se detecta. A medida que pasa el tiempo y se disemina la enfermedad, el estadio aumenta y hay un requerimiento de una terapia más intensiva. Mientras más precozmente, más rápidamente el paciente puede ser derivado para un manejo adecuado y diagnóstico, mejor va a ser el resultado para este paciente. ¿Qué queremos hacer, por lo tanto, de inicio? ¿Cuáles son las cosas iniciales que hay que hacer? Primero, un hemograma con diferenciación celular y detalle. Y esto es importante porque vamos a hablar un poco más de esto cuando vamos avanzando en el diagnóstico evidencial. Y como lo dijo muy bien la doctora Chantal, de manera no infrecuentemente se compromete la médula ósea y por lo tanto el hemograma va a salir anormal y cualquier anormalidad en el hemograma nos tiene que indicar un posible compromiso de médula ósea. Luego vienen estudios de función renal. Sabemos que existen múltiples razones para que esto suceda, que haya disfunción renal en ambas oradoras, el caso de Dr. Mangay, que se presentó, así como también lo que conversó la doctora Chantal. En ambos casos se menciona de manera significativa la disfunción renal, electrolitos, especialmente el potasio, creatinina y BUN, luego calcio, fósforo, ácido úrico, si es que están disponibles, y por supuesto deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa, si es que está disponible en sus instituciones. Esto simplemente nos da una indicación de cuán rápido se ha diseminado o cuán rápido está creciendo el tumor. Hablamos de la radiografía de tórax y el ultrasonido abdominal o ecografía abdominal. Sabemos que el mediastino no es un compromiso habitual, pero hay que ver si es que hay una masa mediastínica o compromiso pulmonar. Queremos por lo menos tener una radiografía de tórax simple porque nos da una idea de cómo está el paciente. Con la radiografía de tórax uno va a ser capaz de ver y evaluar la tráquea, no tanto en el linfoma de Burkitt, pero si usted está viendo esto, muchas veces con tumores de cabeza y cuello puede haber desviación de la tráquea y esto va a impactar la posibilidad de la función respiratoria. Si ustedes son derivados hacia un manejo, uno tiene que derivar al paciente si es que se pueden o no proveer sedación para alguna intervención o procedimiento. Luego, el ultrasonido de abdomen. ¿Hay alguna masa ahí? ¿La masa está produciendo obstrucción en algún órgano, ya sea intestinal u urinario? ¿Exista alguna ejogenicidad anormal en el parénquima renal? Porque esa es otra razón que podría producir disfunción renal. Y también el tumor mismo. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico finalmente? Uno tiene que elegir la fuente más asequible de tejido. Si hay células anormales en la sangre periférica, esta es nuestra fuente de información. No necesitamos hacer ni sedación ni procedimientos invasivos y la muestra de sangre periférica es suficiente para indicarnos si es un linfoma de Burkitt o no.
sino si se encuentran ganglios linfáticos superficiales anormales, siendo que el hemograma es normal, si hay solamente anemia o un poquito de disminución de plaquetas, uno puede hacer una biopsia de médula ósea, también puede haber biopsias incisional o excisional, pero no biopsia core. No queremos biopsias con aspiración de aguja fina, porque esto tiene el potencial de un diagnóstico incorrecto o errado, donde no se llega al diagnóstico. Uno quiere biopsias que nos entregan tejido, y estas van a ser biopsia incisional o excisional, si es que tienen buen acceso y disponibilidad. Quisiera señalar que esto no es una enfermedad que se trata quirúrgicamente, por lo tanto, cirugías heroicas que remueven grandes masas no son las que se deben realizar. Uno debiera de tratar de certificar que uno tiene una porción de tejido adecuado para diagnóstico antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, inclusive corticosteroides, porque este tumor responde muy rápido a los corticosteroides, y a veces se inicia un tratamiento sin llegar un material apropiado para realizar un diagnóstico, y uno puede terminar no teniendo un diagnóstico inicial porque el tumor respondió a los esteroides. Pero si existe una condición que amenaza la vida y uno es incapaz de sacar una muestra de diagnóstico, nosotros no retrasamos el inicio del tratamiento debido a eso, porque su paciente muere con esta condición que amenaza la vida. Ya no vamos a tener un paciente que tratar, así que hay que tener el criterio y ser astutos en esa parte. En los dos casos que se vieron y como se mencionó también con la doctora Chantal, muchos pacientes se pueden presentar con síntomas de obstrucción intestinal, y esto se convierte en algo que uno necesita manejar de manera precoz. Intususcepción, debido a que estos tumores tienden a ocurrir en la zona iliocecal, como fue en el caso que presentó la doctora Mangae, los pacientes pueden tener intususcepción y obstrucción secundaria a eso si el tumor es lo suficientemente pequeño. Con frecuencia los pacientes presentan una intususcepción con tumores relativamente pequeños. Se puede hacer, de hecho, una reducción radiológica si es que tienen esa facilidad en su institución, o puede haber una reducción quirúrgica de esa zona de intususcepción o resección del tumor. Con frecuencia, cuando se hace una resección limitada, el cirujano puede hacer una anastomosis término-terminal y puede ser derivado posteriormente. La obstrucción intestinal puede ser completa o parcial. Hay que analizar si hay una ruptura intestinal. Lo más importante a considerar es si el paciente puede ser manejado con medios conservadores. Y si eso es posible, la cirugía debería ser limitada solo a la recuperación de material diagnóstico. No hay que intentar hacer una cirugía heroica ni de remoción de todo el tumor, o hacer colostomías o estomas, tratar de evitarlos, porque eso va a alterar el manejo. La resección sería solamente para aliviar la obstrucción. No intente remover todo el tumor, trate de hacer una anastomosis primaria, y la remoción de tumores de intestino delgado va a resultar en una regresión en la tipificación del tumor. Por ejemplo, uno ve el cirujano hace una resección limitada, y eso va a producir una carga tumoral menor para el paciente y un tratamiento fácil. La obstrucción del tracto urinario, el paciente que se presentó anteriormente, cuando el paciente volvió, estaba con una obstrucción urinaria. Esta puede ser a nivel ureteral debido a una masa, puede ser uni o bilateral, dependiendo, por supuesto, de dónde está el tumor causando esa obstrucción. Estos pueden ser tratados con stenting ureteral o diversión urinaria. Se pueden colocar stents
para permitir que se produzca el flujo urinario que está detenido proximal a la obstrucción. Infiltración renal puede ser ya sea debido a que hay infiltración tumoral dentro de este y muchas veces va a requerir un tratamiento dirigido a ese linfoma, que es una obstrucción renal muy avanzada. Muchas veces los pacientes pueden requerir hemodiálisis antes de que se pueda abrir esa obstrucción. La lisis tumoral, que también se vio en el caso que se presentó, esta puede suceder resultando en una nefropatía. Voy a referirme a aquello. Esto es importante, que la lisis tumoral puede ocurrir antes de que se dé ningún tratamiento. Por supuesto, eh, existe más riesgo cuando empieza a darse el tratamiento, pero que estas células que se multiplican rápidamente y mueren rápidamente, se puede producir lisis tumoral antes de que se haga ningún tipo de tratamiento. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Este es el resultado de la muerte celular y la liberación de químicos intracelulares. El electrolito intracelular más importante es el potasio, por lo tanto estos pacientes y con frecuencia van a tener niveles de potasio elevados en la sangre. También se libera ácido úrico como consecuencia de la degradación de las purinas. Este se cristaliza en pH bajo dentro del riñón y esto puede finalmente producir obstrucción tubular y glomerular a nivel renal debido a los cristales que se depositan ahí. Esto produce una disminución del flujo urinario y permite que se produzca más precipitación de cristales de ácido úrico, por lo tanto se produce un daño cíclico a nivel renal. La hiperfosfatemia lleva a la hipocalcemia, y de hecho la hipocalcemia es más preocupante que la hiperfosfatemia, que puede producir calambres musculares, tétanos y convulsiones. El objetivo para cualquier paciente en el cual se sospecha linfoma de Burkitt es hacer el diagnóstico y derivación segura a una institución donde se haga el tratamiento final para evitar la progresión de la enfermedad, para prevenir o manejar las consecuencias del síndrome de lisis tumoral. Esto se debe hacer en la institución o derivar antes de derivar y tratar todas las condiciones de urgencia antes de derivar. ¿Qué se hace entonces? Se hidrata al paciente asegurando flujo urinario. Utilizamos 3.000 ml por metro cuadrado. La alcalinización que antiguamente se hacía ya no se considera esencial. Es suficiente con hacer una buena hidratación y flujo urinario. Hay que tratar la hipercalemia como inhibidores de potasio, como el catexelato. Es muy importante que el potasio no se use en los fluidos intravenosos que se usan de manera habitual. Si el paciente llega con un potasio bajo y está ok, se mantienen los niveles potasio bajos, no se preocupe por eso. Ahora, si hay una hipocalemia significativa, el tratamiento debe ser con dosis en bolo, preferiblemente por boca y nada intravenoso. Hay que monitorear el ritmo cardíaco, proveer calcio intravenoso, dextrosa con insulina y nebulización con albuterol. Todas estas cosas se pueden utilizar para disminuir la hipercalemia. La reducción o prevención de la hiperuricemia. A la derecha ustedes ven el catabolismo de las purinas, la vía metabólica. Aquí está el ácido úrico, que es el producto final para los mamíferos y humanos. Es realmente lo que causa el problema aquí. El alopurinol, que ha sido utilizado por más de medio siglo ya, 67 años ya, resulta es disminución de o bloqueo de la enzima que lleva a la producción de ácido úrico. Y actualmente se puede utilizar el uratoxiazo, que es una que trabaja en la conversión de ácido úrico a alantoína y funciona en algunos reptiles, y esta sirve porque la alantoína es mucho más soluble que el ácido úrico y permite que se produzca el flujo urinario. Hablen con el oncólogo en el centro de derivación. Esto es importante. Llámenlo por teléfono, mándenle un mail. Aseguren que ellos los puedan guiar en términos de cuál es la mejor manera de transportar al paciente para derivarlo al centro de referencia. Certifique que su institución pueda manejar los problemas que puedan ocurrir con el tratamiento.
Si usted no puede transferir al paciente de manera urgente al centro de referencia, y en este sentido usted puede utilizar metilprednisolona de bajas dosis, que hay que monitorear al paciente. Tal vez usted puede posponer esto hasta que el paciente pueda ser derivado por el peligro del síndrome de lisis tumorales si usted no tiene acceso a hemodiálisis. La dosificación de la metilprednisolona tiene que ser juiciosa, con monitoreo cuidadoso. Puede hacerse hemodiálisis. La cirugía podría ser necesario cuando hay una obstrucción intestinal, simplemente para aliviar esa obstrucción intestinal. Bien, gracias. El panel y todos estaremos felices de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy impresionante su presentación. Quisiera decir, lo voy a repetir también, esta sesión va a estar disponible como video en YouTube. No sé cuándo va a estar disponible, pero será pronto. Quisiera ahora presentar a Andish Atabashi. El doctor Andish Atabashi es profesor asistente en pediatría y medicina adolescencia y consultor en hemato-oncología pediátrica. Él ha estado contribuyendo como coordinador del estudio e investigador principal para estudios de linfoma y leucemia, específicamente un área de interés de entrenamiento en oncohematología pediátrica. Él es una de estas personas que no duermen, él simplemente todas sus horas de todos los días se dedica a atender niños con cáncer. Estás reconocido. Muchas gracias por estas amables palabras y esta invitación. Creo que luego de estas charlas no es tan fácil añadir cosas a este tema, pero si se me permite, quiero presentar dos aspectos o mencionarlos. Primero, en específico para los pacientes con tumores abdominales, que no siempre, pero muchas veces se presentan con intususcepción. Yo creo que si uno tiene un niño que no es lactante, que se presenta con intususcepción en combinación con un aumento de LDH o nivel de ácido úrico, no hay muchos diagnósticos alternativos posibles aparte del linfoma de Burkitt. Yo creo que esto es muy importante siempre de considerar esta combinación. Creo que no hay otro diagnóstico posible. Y lo otro que quisiera mencionar es, ya que todos los oradores dijeron que el linfoma de Burkitt, que no necesitamos la histopatología para hacer el diagnóstico del linfoma de Burkitt, porque tenemos muchos pacientes que se presentan con eh, malignidad como ascitis, derrame pleural. Uno puede obtener el fluido para evaluarlo, mirarlo uno mismo al microscopio para diagnosticar linfoma de Burkitt. E incluso si no hay un derrame maligno, uno puede tomar una muestra durante la cirugía antes de enviar la muestra al patólogo. Uno puede hacer cortes, hacer una tinción, de acuerdo a Pappenheim, mirar el microscopio y luego ver las células clásicas de Burkitt, y uno puede comenzar el tratamiento de acuerdo a los protocolos. Así que no es necesario esperar la histopatología en muchas situaciones, porque las células de Burkitt tienen una morfología muy característica que se puede reconocer. Y estos son los dos aspectos que quería destacar. Y muchas gracias por permitirme ser un miembro de este panel en esta sesión. Muchas gracias, doctora Tarbashi, por compartir su excelente opinión con nosotros. Y quisiera ahora presentar a la doctora Mónica Metzel. Ella es pediatra en Médecins Sans Frontières y completó su primera designación en la
República Democrática del Congo. Antes trabajó por 20 años en Shenzhen, donde fue miembro completo en el Departamento de Medicina Pediátrica y Oncología. Sus áreas de expertise son linfomas, particularmente el linfoma Hodgkin, y ayuda a desarrollar protocolos de linfoma en Latinoamérica, India y Sudáfrica. Bienvenida, doctora Metzel. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los panelistas y participantes. Estoy sorprendida por el número de participantes en este seminario, así que felicitaciones, Mohamed y Claudia, por la organización de esto, que es increíble. Quisiera comentar, quisiera agradecer al la doctora Shankal, al doctor Markey, el doctor Pablo Gaudi por sus presentaciones. Lo que me pareció destacable de la presentación de casos fue que era un fracaso el sistema de salud y no hablamos suficiente sobre los fracasos de los sistemas de salud. Siempre acusamos a los padres porque no volvieron a chequear la patología de la biopsia, pero en realidad ¿fue realmente el paciente o los padres su responsabilidad hacerlo cuando no entienden? Quizás no se le explicó siquiera cuáles eran las consecuencias o incluso lo que era la enfermedad. Así que yo creo que es importante poner más responsabilidad en los médicos y entregar una red que va a prevenir que el paciente pase a través de los orificios y de los errores. Yo creo que hay que empezar a enfocarse un poco más sobre o en toda la red y no quizás culpar a la educación de los pacientes. La doctora Chantal, quisiera agradecerle por el resumen de diagnóstico, presentación, incluyendo epidemiología y desafíos clínicos del linfoma de Burkitt, particularmente en África. Como dijo Claudia, yo estuve 6 meses en África y puedo decirles que vimos linfoma de Burkitt de la mandíbula, pero no podíamos ofrecerle nada a estos pacientes, ni siquiera prednisona, así que no podían ser derivados a un lugar para tratamiento, pero una de las cosas que sí me llamó la atención es los abdómenes agudos y perforaciones que se ven en África, que quizás no se ven en otros lugares, y estos son secundarios a fiebre tifoidea, así que no todos los abdómenes agudos van a ser linfomas de Burkitt. Así que esto también es algo que hay que mantener presente. Y por supuesto, doctora Sim, excelente presentación sobre el manejo diagnóstico del linfoma de Burkitt y también sus publicaciones. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un honor estar como parte de este panel. Fantástico, Mónica, y gracias. Y tengo que hacer mi eco de gratitud a todas las personas que contribuyen a esto. La práctica que he escuchado ahí absolutamente asemeja a la práctica en Europa del Oeste. Voy a hablar un poco más de esto al final del webinar, pero quisiera presentar a la doctora Murthy Andreastuti, quien es de la Facultad de Medicina en Indonesia, es docente allí, también participa en la Asociación de Oncología de Indonesia, de manera académica es muy activa y ha sido mentora y eh, ha publicado muchas papers en las revistas del tema. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por esta oportunidad que me dan para unirme a ustedes. Quisiera hacer un punto del caso que presentó la doctora Mangay. A veces esto, creo yo, sucede en mi país porque es muy importante el tener conciencia de cómo llegar a un diagnóstico, si esto es una malignidad o es algo benigno. De la historia clínica uno no puede diferenciar si esto es una
enfermedad maligna o es algo que viene del tumor. Esto es muy importante para el médico general, el tomar una historia clínica completa y podemos chequear con el examen físico y de los exámenes de laboratorio iniciales. Creo que primero podemos derivarlos tan pronto como sea posible, porque cuando sospechamos esta malignidad y en particular el linfoma, es como lo señaló el doctor Belgaume, este es el tumor de crecimiento más rápido eh, en que se conocen, entonces la derivación al paciente tiene que ser tan pronto como sea posible para que se llegue al diagnóstico preciso para certificar que esta es una malignidad y qué tipo de malignidad es, porque hay muchos diferencias de diagnóstico diferencial que, en relación a un paciente que se presenta con un aumento de volumen o con los síntomas que mostró la doctora Mangay. En términos de la cirugía, esta enfermedad es necesario. El paciente muchas veces no ha vuelto y muchas veces no vuelve al hospital. Entonces, muchas veces no se sabe qué tipo de tejido, en qué minuto, digamos, o qué zona se está tratando de hacer la biopsia o el diagnóstico, y eso se pierde tiempo precioso, inclusive meses, y la enfermedad puede seguir avanzando y se puede diseminar a todas partes y el pronóstico va a empeorar. Muchas veces esto se convierte en un diagnóstico tardío finalmente. Así como sucede por nuestro lado médico, el diagnóstico tardío y tratamiento tardío sucede no solo debido a que el paciente pueda no asistir, sino también por nuestra parte. Entonces eso es muy importante a destacar. Educar a nuestros médicos generales o pediatra general para tener conciencia de cómo llegar a una detección precoz, signos precoces de una enfermedad maligna y cómo derivar al paciente tan pronto como sea posible si es que uno está sospechando que esta es una malignidad. Eh, o siempre se piensa, ¿es esto maligno benigno? Si se piensa que es algo maligno, nosotros tenemos que derivar nuestro paciente tan pronto como sea posible. Y así el médico o el hospital de referencia oncológico puede llegar al diagnóstico certero eh, y creo que eso es lo más importante en términos del caso que presentó la doctora Mangay y podemos aprender eso de ese caso. Gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Stucchi, por su visión. Estamos listos entonces para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una serie de preguntas muy interesantes. En la parte de Q&A, Isabel Veralame quiere saber si sabemos por qué el linfoma de Burkitt es más frecuente en el área África subsahariana. Doctor Atarbachi, ¿quisiera usted responder? ¿Por qué es más frecuente en el África subsahariana? Creo que voy a dejar esta pregunta para alguien más porque este no es mi campo realmente. No sé si Mónica tal vez u otros colegas pudiera responder esta pregunta. Sí,
Yo detectaría que esto tiene que ver con el EBV, el virus Epstein-Barr, que es muy frecuente en el África subsahariana. Nosotros tenemos este virus Epstein-Barr también en Europa de Oeste, pero no lo vemos, que esto está impulsando la frecuencia del linfoma de Burkitt. Así que tal vez me hace pensar que hay una cierta predisposición genética al virus Epstein-Barr y el linfoma de Burkitt en esa combinación de ambos presentes, no lo sé, pero eso es una causa. También existe una relación con el cinturón de malaria, así que ustedes pueden saber que está ese también frecuente en esa zona. Gracias. Doctor Chantal, ¿quisiera usted comentar algo acerca de esto? Su micrófono está muy muteado. Sigue muteado. ¿Cuál es la pregunta? Ahora la podemos escuchar. ¿Quisiera usted compartir algunos comentarios de por qué el linfoma de Burkitt es más frecuente en el África subsahariana? Es debido al virus Epstein-Barr y la malaria, así que muchos cánceres no son diagnosticados debido a la frecuencia de estas dos cosas. Se, se debe a que muchos de los cánceres no son diagnosticados y el linfoma de Burkitt es el primero que se puede diagnosticar con citología. Entonces, creo que el linfoma de Burkitt es más frecuente por eso en África subsahariana. Quisiera agregar a todos, si ustedes están a todos, que los que están haciendo las preguntas y tal vez por razones de tiempo no logremos responder todas las preguntas. Entonces, por favor, agreguen su email a la pregunta y esta se puede responder después de la sesión, porque ustedes pueden apreciar que tenemos muchas preguntas ya. Entonces, si no alcanzamos, agreguen su email y nosotros podríamos responderlo vía email si fuese necesario. Hubo una pregunta muy interesante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos diferenciar entre un compromiso tonsilar por linfoma versus un compromiso tonsilar por una infección? ¿Quisieras responderlo, Mónica? Sí, sí, muchas gracias. A no ser que exista un cambio en la certificación, realmente no importa en hacer que eh, sea ese el lugar donde el linfoma se está produciendo. Uno necesita confirmación histológica, y cuando digo confirmación histológica, y ya se dijo anteriormente, uno puede sacar un ingreso de eso que les va a mostrar. Es decir, no es una manera muy complicada de demostrar que hay compromiso o no. Si el paciente tiene otros sitios de compromiso y si es que las amígdalas están o no comprometidas, eso ya no va a constituir una diferencia. Por lo tanto,
Si es un aumento de volumen asimétrico, esto me apunta si que es linfoma si que es simétrico, no podemos guiarnos por la dispuesta a quimioterapia porque incluso amígdalas hipertrofiadas van a responder a la quimioterapia. Entonces, pero sí he visto esto y también se ha comentado en el tema. Acabo de recordar un caso que vimos en relación al que dice la doctora Moja. Si uno tiene un tumor unilateral en una de las amígdalas y no hay ninguna otra manifestación, hay que hacer algo para llegar al diagnóstico. No hay que hacer tonsilectomía, simplemente uno hace una muestra pequeña y la pone en un frotes y la tiñe y ahí puede llegar al diagnóstico y se puede curar al paciente rápidamente. Pero esa es una situación que no es lo más frecuente y en los otros casos, como lo dijo Mónica, va a haber otras manifestaciones que van a permitir llegar al diagnóstico y no se necesita dirimir si es que está comprometida las amígdalas o no. Yo estoy completamente de acuerdo, ese diagnóstico en otro lado, no hay que preocuparse tanto de las amígdalas, porque eso le da un estadio más avanzado de grupo B a grupo C, porque el grupo C indica, por ejemplo, compromiso de médula ósea. Entonces yo simplemente trataría como está y luego volvería si es que esas amígdalas simplemente estaban hipertrofiadas y no estaban comprometidas. Muy bien, tengo una pregunta para usted. Andish de Bang Bang. Mi nombre es Bang Bang de Indonesia. ¿Puede una muestra de sangre periférica permitirme la evaluación del linfoma de Burkitt en términos de estapificación? No sé muy bien si la entendí completamente. Usualmente el linfoma de Burkitt no se disemina, pero si es una leucemia de Burkitt, no tenemos células morfológicamente visibles en sangre periférica, así que los frotis sanguíneos no se pueden usar para monitorizar la enfermedad. Por supuesto, métodos más específicos como PCR se usan para intentar monitorizar. Esto es a partir de sangre periférica. Aparentemente, esto no se usa en Europa del Este para estratificar pacientes, aunque hay algunos trabajos publicados, pero en enfermedad mínimamente diseminada en médula ósea y en sangre periférica se mide con PCR. Y esto puede ser pronósticamente importante, pero esto no ha sido usado en nuestros estudios internacionales multicéntricos. Pero para mí, un frotis habla de morfología y la morfología no es algo que se puede utilizar para monitorizar respuesta a enfermedad, aunque en ALL se puede usar médula ósea, se debe usar médula ósea para ver la respuesta al tratamiento. Espero que haya entendido yo bien la pregunta que ustedes me estaban haciendo. Sí, sin duda estoy completamente de acuerdo y creo que la leucemia linfomática de células T de linfoma es lo único que se ve, lo que se ve en sangre periférica refleja lo que está sucediendo en la médula ósea, entonces ahí sirven esas muestras. Sin duda en Burkitt nunca hemos utilizado sangre periférica para diagnóstico o pronóstico en el linfoma de Burkitt. Bien, Mónica. No, no tengo nada que agregar. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algún comentario, Murty, en ese tema? Sí, hacer. El problema es que a veces tenemos que derivar al paciente para que vaya a un centro de cáncer
En este momento tenemos una cobertura de seguro gubernamental que todos los pacientes tienen acceso a él y a veces el problema en detección precoz por parte del médico general o pediatra general, porque en las áreas rurales muchas veces es difícil encontrar un caso de malignidad porque ellos tratan de tratarlo en su zona rural y cuando no mejoran, ellos recién derivan al centro oncológico. Es muy difícil cómo educar a los médicos generales de cómo hacer la detección precoz. Y por eso siempre educamos desde el punto de vista de la zona médica, en términos de, primero, tratar de diferenciar entre si esto es algo maligno o benigno. Una vez que se logra eso, eh, hay que certificar malignidad o benignidad. No necesitan simplemente tratar nada si es que no es una malignidad. Pero en el caso que se presentó hoy por la doctora Mangay, el diagnóstico precoz pudiera haber producido un impacto en los resultados del paciente. Y ahora que tenemos disponible el seguro gubernamental, todos los tratamientos para los pacientes con malignidad pueden durar por lo menos un mes, y eso es algo que ha producido un gran beneficio a nuestros pacientes. Hubo un par de preguntas acerca de cómo podemos mejorar el tiempo de diagnóstico. Doctor Balgami, ¿podría comentarnos algo sobre esto, especialmente en países de bajos y medianos ingresos? Mira, creo que esto es lo crítica acerca del linfoma de Burkitt. Como todos hemos estado diciendo, esta es una emergencia que requiere muchos de los comentarios por cuando uno tiene una fuerte sospecha de diagnóstico de linfoma de Burkitt, ese porcentaje es bajo. ¿Qué se puede hacer? Muchas veces, muchas de las cosas que se hacen tienen que ver con la presentación clínica del paciente, como lo señaló el doctor Atarbashi, el ver la muestra, por ejemplo, de líquido acítico o si hay un derrame pleural, sacar la citología. Eso permite muchas veces llegar al diagnóstico. Lo que se requiere entonces es el conocimiento de la enfermedad misma y el conocimiento de personas que potencialmente van a ver a estos pacientes antes de derivarlo al oncólogo o al centro oncológico. Y esto podrían ser cirujanos. En casi todas las obstrucciones intestinales van a ser derivadas a un cirujano de manera inicial. Cualquier paciente que llegue con una linfadenopatía cervical, inicialmente en muchos pacientes se va a pensar que es tuberculosis y manejarse como tuberculosis antes de avanzar. Eso lo vemos muchísimo con el linfoma de Hodgkin más que con el linfoma no Hodgkin, pero eso es lo que es. El índice de sospecha tiene que estar allí. Y mucho de esto puede ser manejado con educación, como lo que estamos haciendo ahora. Y ese conocimiento va a permitir que estos pacientes sean derivados de manera precoz. Realmente no existe un gran requisito de infraestructura para el tratamiento del linfoma de Burkitt. ¿Hay algún comentario, doctora Sushila, sobre mejorar esta situación?
Doctora Sushela, ¿nos puede escuchar? Sí, yes. Sí, las puedo escuchar. Una pregunta acerca de cómo podríamos mejorar la situación en países de bajos y medianos ingresos. ¿Podría usted tener algún comentario sobre eso? Gracias por su contribución, doctor Belgaumi. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Asim. Nuestros pacientes son vistos por un cirujano primario en nuestro sector. Generalmente, cuando alguien tiene síntomas de dolor abdominal, se ven como por un cirujano. Y este paciente que presentó con obstrucción intestinal fue una situación de urgencia y el diagnóstico primario se sometió a imagenología antes de la cirugía y se vio este engrosamiento intestinal difuso en nuestro país. Es un tuberculosis abdominal debido a la lesión ileocecal. Y entonces eso, pensando en eso, con una obstrucción, el niño fue operado. Hubo el paciente fue operado por un cirujano primario y eso se muestra, se envía a histopatología. Pero si eso no es seguido en nuestro paciente, en nuestro centro, si el paciente si es operado y se sospecha un linfoma de Burkitt, se llama al departamento de patología y se le pregunta. Entonces, esta muestra fue enviado a un laboratorio de patología de procesamiento y en ese tiempo, a 2 a 3 semanas, el paciente ya no estaba con síntomas y no se siguió esa muestra. Ahí no podemos culpar al paciente. El paciente creyó que se había manejado el problema con el manejo de la obstrucción intestinal y ahí tenemos una falla en nuestro sistema. Tal vez informar a todos los laboratorios de patología que si encuentra un linfoma de Burkitt, por favor informar al cirujano primario que envió la muestra. Y también mejorar la toma de conciencia en los cirujanos primarios. Si hay una masa abdominal, tengan en la parte de atrás de su mente la conciencia de que este podría ser un linfoma de Burkitt. Creo que eso se podría agregar. Gracias. Adelante, Niel. Sí, una de las cosas que CIOP está intentando hacer es ayudar al diagnóstico precoz. Este es todo el tema de los webinars del CEDAR. Nuestro objetivo no va a los oncólogos pediátricos, sino más bien a tratar de informar a todos los otros participantes y profesionales de la salud primaria. Es decir, esto es exactamente a lo que se refiere el doctor Balgami y los otros panelistas en conjunto, CIOP, CEDAR y IPA, estamos apuntando a que todos los médicos generales y personal que trabaja en atención primaria tengan. Doctor Atarbaye, ¿algo más? Creo que se pueden hacer comentarios por los otros colegas también. El manejo de un niño con cáncer en los países occidentales ha mejorado en términos de nuestra educación a los cirujanos infantiles. Si los pacientes llegan a ellos en el inicio de su enfermedad, los hemos capacitado de que nos inviten y nos involucren desde el inicio, desde que el paciente va a pabellón. Y generalmente hay un oncólogo pediátrico que llega a ese pabellón y si está allí, ese doctor puede ver lo que está haciendo el cirujano y decidir qué hacer con el material recuperado y llevarlo a tal o cual laboratorio y las muestras a tal patólogo. Así que la capacitación de los cirujanos infantiles, esto ha sido el caso en nuestra zona, cuando el cirujano ve por primera vez a estos pacientes, ellos tienen que estar educados en involucrarse con los oncólogos pediátricos desde su inicio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, Adam Dish, y creo que tenemos que empezar a pensar
que somos un equipo, que somos colegas, no trabajamos en silos, trabajamos como equipo y la comunicación, todo tiene que ver con eso, ¿cierto? Siempre. Así que creo que hay que empezar a tener una cultura de comunicación y discusiones abiertas dentro del propio hospital y dejar que todos sepan que todos los pacientes son compartidos, porque en cualquier momento mi paciente puede volverse su paciente y viceversa. Neil, estás con mute. Bueno, quedan preguntas. No sé si tengamos una chance de responder, así que si por favor pueden dejar sus correos electrónicos, podemos responder sus preguntas más tarde. Muy bien. Entonces, creo que este es el final de preguntas y respuestas o Q&A. Muchas gracias por la contribución de todos. Quiero compartir ahora mi pantalla. Este es créditos de educación médica continua para quienes están presentes. Y si hay más preguntas sobre este seminario, por favor, envíen sus preguntas al doctor Sagir Khan, quien ha sido mm, fundamental para generar estos seminarios. No hubieran ocurrido sin su enorme trabajo. También hay videos de los seminarios previos en un canal de YouTube que va a estar disponible para este seminario en particular en prontamente y están todos en inglés con subtítulos en español. El siguiente seminar o webinar es el 10 de marzo, un día viernes. Este es el diagnóstico y derivación del tumor de Wilms con el mismo formato, con expertos de nivel mundial haciendo presentaciones y luego una sesión de preguntas y respuestas. Y esto se trata entonces del tumor de Wilms. Y junto o para el ICCD 2023, el IPA y CIOP han hecho una serie de videos sobre el cáncer infantil y estos están siendo promocionados a través de medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. El primer video es por parte de Guillermo Chenzaba. Estos son videos breves. Este es el único publicado hasta ahora, pero van a haber muchos más en el tiempo a venir. Creo que ya vamos a poder ver este video. El cáncer es curable. Tenemos grandes posibilidades de sobrevivir. Los resultados en países de ingresos altos muestran que 80-85% de los niños con cáncer pueden curarse. Sin embargo, hay muchas diferencias alrededor del mundo, en muchos países, debido al diagnóstico tardío, debido a temas culturales que hacen que la familia no acepte el tratamiento que nosotros proponemos. A veces, por el sistema de salud, este no es adecuado o lo suficientemente adecuado para tratar niños con cáncer y desafortunadamente muchos países en el mundo, los cánceres curables no están siendo curados. Así que por eso hay un gran esfuerzo alrededor del mundo con la OMS para lograr por lo menos una sobrevida de 60% en los 6 cánceres índices que son más curables. Estamos intentando
curar 60% de estos niños. Sin embargo, en los países de ingresos altos, las tasas de cura para estos niños es de más o menos 90%. Así que sí, el cáncer infantil es curable, pero deberíamos curar el cáncer infantil alrededor del mundo. Entonces, ahora, Angus, por favor, para cerrar, solo quería concluir que me impresiona la calidad de las presentaciones y de la discusión. Es realmente lo que refleja muy bien lo que hacemos en Dublín, que estamos muy cerca de tener recursos ilimitados y los principios de la buena medicina clínica son iguales en todos lados. Así que muchas gracias a los panelistas, moderadores y presentadores, oradores. eh, Estoy muy feliz de que esto vaya a estar en YouTube. El siguiente paciente de Burkitt que tenga en Dublín, voy a mostrar, decirles por favor vayan a YouTube para ver esta presentación como buenos antecedentes e información y qué hacer cuando el paciente llega al centro de atención terciaria. Así que muchísimas gracias para todos. Estoy muy impresionado. Muchas gracias a Claudia por hacer la moderación y por mantener los tiempos. Muchas gracias, doctora Angus, y gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy y compartiendo su conocimiento. Y a todos los participantes por dedicar su tiempo a nosotros. Vamos así a mejorar nuestro conocimiento para saber más sobre esta enfermedad y mejorar los resultados para nuestros pacientes. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos.